Estimados auditores y telespectadores en este caso, porque estamos iniciando un espacio que se transmite por la radio y naturalmente también por Diario TV. En el día de hoy vamos a conversar con un dirigente político, podríamos decir. Ex dirigente político. Una persona de larga trayectoria, en todo caso, en la política. Él es abogado, egresado de nuestra Universidad de Chile, y estuvo por largos años muy vinculado al quehacer de la Concertación y por supuesto de la Democracia Cristiana, su partido. Fue ministro secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Fue embajador en Estados Unidos y la verdad es que tengo en mi mesa un gran currículum que expresa las más diversas actividades que ha desempeñado. Se trata de Genaro Arriagada, a quien quiero destacar de que ha sido una persona que a la actividad política ha sumado a la intelectual y que es autor de muchos libros. Voy a citar a los que yo conozco más, los que he podido leer. La oligarquía patronal chilena, por ahí por los años 69, de la vida chilena, la insurreccional. Me salto varias otras publicaciones, pero también recuerdo mucho por la razón o la fuerza, Chile bajo Pinochet, más recientemente Los empresarios y la política, incluso libros dedicados a situaciones bastante particulares como la situación del petróleo y el gas en América Latina. Gran trayectoria, importante trayectoria, un analista político, además de un político activo, con quien queremos conversar sobre diversos temas, partiendo desde luego por lo que está ocurriendo en nuestra política. El fin de semana pasado el PPD tuvo un encuentro interno y alguien propuso cambiarle el nombre al partido para poder remozarlo ante la opinión pública. En la democracia cristiana se saben las tensiones que está viviendo y se habla de que es inminente un quiebre, que un grupo de demócratas cristianos de toda la vida, digamos, estarían a punto de abandonar esta colectividad. En la derecha, que empezó a hacer gobierno nuevamente, no se ven estas tensiones muy marcadas, pero por supuesto que ya se empiezan a apreciar. Hoy día mismo se apreció diferencia entre la coalición y las primeras acciones de Sebastián Piñera en La Moneda. Y el Frente Amplio, que se estrenó con una muy buena votación en las últimas elecciones. Bueno, sabemos que está constituido por una gran cantidad de partidos y movimientos que no piensan lo mismo y que, a propósito, por ejemplo, de nuestro diferendo con Bolivia, tienen posiciones distintas, muy distintas entre ellos y con la postura oficial del Estado chileno. Saludamos y le damos la bienvenida a Genaro Arriagada. Muchas gracias por invitarme. Sí. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama de los partidos, particularmente con la democracia cristiana? ¿Estamos en qué etapa de la crisis? Yo creo que esta es una crisis bastante más grande que la de la democracia cristiana, desgraciadamente, porque si fuera un solo partido sería más fácil de solucionar. Yo hace tiempo escribí un libro que se llama Hacia un Big Bang del sistema de partidos, y yo creo que el sistema de partidos de Chile está enfermo y está muy cerca de estallar. Tú decías con razón que en la derecha no se ven estas cosas. Bueno, no hay nada más glamoroso que el triunfo. Sí, claro. Y en consecuencia la derecha está gozando un veranito de San Juan que le da esta llegada al poder y la esperanza, el sueño de 8 años, en fin. Pero la derecha, no hablemos de ellos porque están de mejor salud. Sí, pero, por ahora quieres decir. Por ahora, claro. Ahora, al otro lado, uno tiene la democracia cristiana, que en la última elección parlamentaria bajó su votación en 35%. Un tercio. En consecuencia, estamos hablando de una tragedia relativamente mayor. El PPD está pasando un poco encubierto, pero tuvo una baja en su votación del 55%. Es decir, 20 puntos más respecto a su votación que lo que la democracia cristiana, de manera tal de que la situación de la democracia cristiana y del PPD es muy dramática. Y el Partido Socialista armó mejor sus listas,
pero bajó un 12% su votación. Entonces lo que tenemos en el mundo, que fue el mundo de la concertación, una situación muy, muy dramática. Y como tú decías, en el caso del Frente Amplio, claro, a mí me gustaría que le fuera bien, sinceramente. Creo que son un factor de renovación. Pero hoy día los veo más como una cooperativa electoral de 14 mini partidos, en el cual hay uno que lleva la delantera, que es Revolución Democrática, porque efectivamente tiene una representación parlamentaria no menor, 9 diputados, creo, y un senador. Y tiene más estructura. Pero esto no es un partido político. Esto es una convivencia difícil, y tú mismo decías, no es tan claro sobre Bolivia. Ayer en el Parlamento hubo una votación pero provocada por la democracia cristiana de tender a recoger los acuerdos nacionales que busca Piñera, y de nuevo el Frente Amplio se dividió. En consecuencia, el Frente Amplio tiene un largo camino para constituirse en lo que llamamos un partido. No existe, como en el café, no existe el partido instantáneo. Entonces, lo veo complicado esto. Tú hablas de una crisis del sistema de partidos. Quiero sistema. Que me aclare eso, porque o una crisis de los partidos, o que ya el sistema de partidos no tendría que ser porque se tan fundamental como ha sido la democracia. Bueno, yo creo que el sistema, porque mira, puede ser muy técnico, pero de repente las sociedades tienen quiebres, y esos quiebres generan un sistema de partidos. Por ejemplo, en el siglo pasado, el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Y ahí surgieron el Partido Conservador, Católico, Ultramontano, los liberales, mucho más abiertos, y los radicales, anticlericales. Después eso pasó. Vino otro sistema de partidos que tenía en la derecha a los liberales y a los conservadores, en el centro a los radicales, y en la izquierda el Partido Comunista y el Partido Socialista, que era un partido en permanente ebullición hasta que logró su unidad por allá por el año 68. Entonces yo creo que aquí se van agotando los factores que crearon el sistema. Por ejemplo, yo creo que ya a nadie le importa mucho el sí y el no. Tú comprendes que para mí, que fui parte fui secretario ejecutivo de la campaña del no, es casi un castigo a mi vanidad decir de que no tiene importancia hoy día. No es que no tenga importancia, dejó de ser un factor de explicación del quiebre. Entonces el mundo vive en una cierta desorientación, y lo vemos también si analizamos la derecha, ya no este momento de gloria que pasa. En la derecha habrán unas 4 derechas hoy día. Está Kast, sí, claro, que a mi juicio ayer, yo defiendo el derecho de Kast a plantear su posición, por supuesto. Pero también la tolerancia no significa dejar de condenar. Las ideas de Kast son una provocación. No se combate a patadas. Pero ser tolerante no quiere decir de que uno tenga que ser blando frente a la posición sistemática de Kast de provocador. Claro, repudiamos el linchamiento, pero lo explicamos en virtud de que también su idea. Yo no lo justifico de ninguna manera, no. pero las ideas de Kast van conduciendo una derecha protofascista que muy luego la vamos a ver, pero ya está muy a la derecha de la propia UDI. Y después tenemos una derecha interesante, pero pequeña, que es Evópolis, que me parece que si hay una derecha liberal, uno debiera mirarla con interés. Yo les tengo aprecio, me parece que están haciendo ese esfuerzo. Y al medio, bueno, está la UDI, que tendrá que decir cosa que a nosotros, seguramente a ti y a mí, nos parecía insólita, que hoy día están limpiándose del pinochetismo, aparentemente, les cuesta, y Renovación Nacional. Entonces también en la derecha hay una crisis profunda que la oculta el glamour del poder. Sí. Pero el glamour del poder de repente se fuma y lo que queda son las arrugas y las cicatrices. Sí. Y dime, Genaro, en este diagnóstico,
¿qué piensa lo que sucede en el Partido Comunista? Ese partido tan monolítico y disciplinado, que empieza también a expresar disenso interno. El Partido Comunista, ¿cómo estás visualizando su futuro? Mira, yo creo que el Partido Comunista tiene modales de grande, pero la verdad es que es muy chico. Si pensamos en lo que es el Partido Comunista en los años 60, 16% de la votación, hoy día el Partido Comunista es un 4,5%. Pero lo segundo que le pasa es que uno tiene que preguntarse qué es ser comunista hoy. Porque, ¿qué tiene que ver, no sé, el comunismo tradicional con el comunismo chino? Sí. Medio neoliberal en la política económica, dictatorial en la política. Los propios vietnamitas son una economía muy abierta, son una economía muy privatizada. Y estamos hablando de la lucha de los vietnamitas. Yo nunca he sido marxista, leninista, pero yo salí a la calle porque me parecía que lo que estaba haciendo Estados Unidos con Vietnam era atroz. Y hoy día están viviendo fantásticamente bien con Estados Unidos, están en una economía muy, muy abierta. Entonces también los símbolos que caracterizaron, pensemos lo que era el movimiento comunista en los años 60, el peso en los intelectuales, la Unión Soviética, la Europa Oriental, Vietnam, China, 1/3 de la humanidad vivía bajo el comunismo. Hoy día es una cultura que está desapareciendo. Partido comunista no hay en Francia, y llegó a ser el partido comunista más importante del mundo occidental. Partido comunista no hay en Italia. Y en América Latina, Chile, no hay partido comunista relevante, siempre habrá por ahí un 1%, pero no hay partido comunista en las democracias de América del Sur, no hay. Bueno, y esta democracia cristiana que surgió con tanto brío en la política que tuvo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y entonces el que podía haberlo sucedido en el poder auguró 30 años de gobierno de la democracia cristiana. Este partido que en algún momento planteó justamente Tomic el de la unidad política y social del pueblo para gobernar, claro. Pero que terminara, ¿no es cierto?, con el camino propio de Patricio Aylwin, que después gobernó con los demás partidos y movimientos que Tomic quería incorporarlo a un eventual gobierno suyo. ¿Qué es lo que se debate en esta materia dentro de la democracia cristiana? ¿O qué piensas tú que debe ir a hacer la democracia cristiana? ¿Seguir el camino propio? ¿Pararse sola frente al electorado? ¿O volver a hacer coalición con otros partidos? ¿Con quiénes hacerle, con quiénes no hacerle? Bueno, yo creo que la democracia cristiana tiene un tremendo problema. Uno que ya lo hemos mencionado, sí. Perder el 35% de su votación entre la última elección parlamentaria y la actual es un tremendo llamado de atención. En segundo lugar, se han quebrado mucho las lealtades y la convivencia dentro. Y yo no creo que el tema sea camino propio o no, porque uno podría decir que con camino propio electoral a la democracia cristiana le fue muy mal en la elección, pero con camino unido electoral al PPD le fue peor. En consecuencia, el problema no está ahí. Yo creo que el problema está en dónde tú tienes identidad. Y yo he sido parte de la Concertación. Yo creo que de repente forzamos demasiado la unidad. Entonces, en esta cosa de forzar la unidad, todos perdimos identidad. Los socialistas no podían ser auténticamente socialistas para no molestar a los demócratas cristianos. Y los demócratas cristianos no podían ser auténticamente demócratas cristianos para no molestar a los socialistas. Entonces terminamos en una cosa aguachenta, ni chicha ni limonada en todos los partidos. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es que la izquierda vuelva a ser una izquierda moderna, fuerte en sus convicciones, y el centro vuelva a ser un centro fuerte, moderno en sus convicciones. ¿Y la democracia cristiana la pone en el centro? Yo la pongo en el centro. Yo la pongo en el centro porque si desapareciera la democracia cristiana, yo no estoy hablando aquí como demócrata cristiano, que lo soy, sin duda, que me cuesta también, para ser bien franco. Yo no me voy a ir del partido, no me voy a ir a la derecha. De hecho, en la última votación, para no tener ninguna suspicacia,
No fui a votar porque no quería que ningún de estos ágiles me dijera, pero tú en la urna votaste por Piñera o votaste por Guiller. No, yo no voté. Pero yo no voy a votar por la derecha. No voy a ser parte de una alianza con la derecha. Pero si aquí desaparece el centro, cuidado, ¿eh? Tenemos gobiernos de derecha por muchos años. Esa es mi impresión. El centro no puede desaparecer. Tiene que... Y si la democracia cristiana no asumiera eso, alguien va a tener que hacerlo. Porque si no, en una pugna bipolar, derecha, izquierda, sin centro, yo creo que la derecha va a ser gobierno por mucho tiempo. El problema es que los perfiles se han borrado, porque, por ejemplo, a la derecha no le gusta que le digan derecha, le gusta que le digan centro-derecha. Sí, pero es derecha. Y hay un partido como Renovación Nacional que ha sido aceptado por la democracia cristiana internacional, porque forme parte de esta organización. Es que, ¿sabes, Juan Pablo? Hay un problema. La democracia cristiana chilena es una rara avis. Porque en general la democracia cristiana en el mundo es centro-derecha. Y la democracia cristiana chilena, no obstante todas las críticas que a mi juicio muchas se le han hecho tan injustamente, ha sido un partido tremendamente progresista. Pensemos lo que fue la reforma agraria, el inicio de la nacionalización del cobre, la chilenización del cobre, la promoción popular. Después de eso, esta democracia cristiana hizo una alianza con el Partido Socialista que ha durado casi 30 años. Y le han dado al gobierno, le han dado al país un gran desarrollo. Entonces, yo creo que la democracia cristiana chilena es sui generis. Es un partido más de centro-izquierda, pero si se hace muy a la izquierda, se desangra y se reduce. Esa es mi impresión. Aquí hay que caminar como por la fila de un cuchillo. La idea de fortalecer, por ejemplo, de nuevo, algo así como la concertación, no sería el camino. O por lo menos en esta concertación ya no podría incorporarse al Partido Comunista. Bueno, yo con el Partido Comunista tengo una dificultad que no viene con... Es decir, en los años 60 yo era anticomunista por el estalinismo, por ejemplo. Uh-huh. Hoy día no es esa. Mi problema con el Partido Comunista es que está siempre equivocado. Siempre equivocado en los últimos 40 años. Viene el año 75, los socialistas empiezan a girar hacia un acuerdo con la democracia cristiana, ellos levantan el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Nosotros planteamos la necesidad de llegar a un acuerdo para ¿dónde va a generarse el comando del no y la concertación? El Partido Comunista andaba con los fierros, con Carrizal Bajo y con gigantescos errores, a mi juicio. Después de eso viene en el plebiscito. Es cierto que en los días finales se suman. Y yo siempre he dicho que el Partido Comunista en los días finales se suma. Pero al principio, a los que nos fuimos a inscribir y a los que planteamos inscribir, nos trataron de traidores. Después, el Partido Comunista no estuvo, se marginó de la concertación. Y después la nueva mayoría planteó una creciente izquierdización de la nueva mayoría. Yo, sinceramente, creo que el hecho es claro, no es la única. ¿Que la presencia del Partido Comunista gatilló esta desencuentro? No creo que tanto, pero... ¿O lo hizo el propio gobierno de Michelle Bachelet, que hoy día recibe tantas críticas? Bueno, yo creo que el gobierno el gobierno pasado, no me gustaría juzgarlo ahora, habrá tiempo, pero el gobierno pasado tuvo aciertos y gigantescos errores. El acierto fue que definió bien ciertos problemas. La reforma tributaria, aumentar la tributación, me pareció estupendo. En el campo de la educación yo creo que la gratuidad se comió el tema. Yo nunca he sido partidario de la gratuidad total, porque me parece injusta. Pero la verdad es que un 70% de gratuidad me parece más que conveniente. Creo que el gobierno definió bien una cosa que la ha sacado poca punta. Cuando estalló esta cosa de la factura falsa, en vez de esconder la mugre debajo de la alfombra, dictó un conjunto de leyes políticas que nada es perfecto en esto,
pero han tendido a establecer una separación más estricta entre la política y el dinero. Han hecho más transparente el financiamiento de la política. Han impedido el que las empresas financien a los partidos. Yo creo que esas cosas son buenas desde el punto de vista de la propiedad. Así que yo creo que el gobierno tiene en eso no poco mérito. Yo personalmente siempre estuve por las 3 causales de despenalización del aborto. Y creo que una mayoría dentro del partido estaba ahí. Había otros que no, pero sobre estos temas valóricos yo creo que es legítimo tener discrepancias. Pero me parece que hasta ahí va bien. Pero este fue un gobierno con muy mala gestión política. Muy mala gestión política. Y con muy mala gestión de sus propias reformas. En consecuencia, y el balance, seamos francos, es decir, entregarle por segunda vez el poder a la derecha, no digo que sea única y exclusivamente responsabilidad de la presidenta, pero principal responsabilidad. Eso es complicado. Y dejar en el mundo nuestro un mundo muy fracturado, muy peleado entre ellos. A mí me gustaría que descubriéramos una manera pero tal cual como se ven las cosas, la derecha tiene un camino, está gobernando con viento favorable. Sí, claro. Ahora, yo no te quiero llevar a los pronósticos, porque sí, entiendo que peligrosos. para todo es muy difícil hacerlos todavía, porque estamos en pleno Te lo desarrollo, agradezco, que no me metas en ese desarrollo de la crisis. Pero tú tocaste un tema que a mí me parece crucial, que es el de la corrupción, en definitiva, de la cual, por ejemplo, la experta Lucía Damerta ayer decía en nuestra radio de que, bien, analizando la situación de Perú, decía, mire, Perú, claro, todos los últimos gobiernos han sido corruptos y todos los presidentes están hoy día siendo requeridos por eso. Pero esto también sucede en otros países del continente, en todas partes, y también en Chile, decía, a pesar de que Odebrecht no haya tenido una presencia en Chile para distribuir recursos para la clase política, pero da la impresión de que la corrupción también descompuso mucho el panorama político en nuestro país. ¿Cómo lo juzgas tú eso? Yo fíjate que sería un poco más cauto, porque yo creo que este país no es corrupto. Este país no es corrupto. Aquí, cuando salió lo de las boletas, no es que Jovino Novoa haya salido con las boletas a comprarse un palacete en Miami. Era un financiamiento irregular de partidos políticos, y está. Por eso es que se legisló y se legisló bien, a mi juicio. Aquí no hay corrupción a la venezolana, a la mexicana, a la peruana. Los presidentes nuestros son gente honorable. Yo creo sinceramente que Michelle Bachelet es absolutamente una persona íntegra y que no tiene nada que ver con el caso Cabal. De su hijo y su nuera. De su hijo y su nuera. Y trató de premiar al fiscal que llevaba el caso y que sí, nunca lo imputó. Es que esos son los problemas de gestión política. Yo creo que la presidenta de repente seleccionó mal el personal político. Porque tú comprendes de que aún un adolescente le habría dicho, presidenta, no haga estas dos cosas. Entonces, ¿dónde está el ministro del Interior? Porque esa es la función de un ministro, proteger al presidente también. Haberle dicho, mire, esta cosa no se puede hacer. Pero no es ella, yo no creo que ella, para nada. Ahora, la corrupción es una enfermedad que a todos alcanza, es cierto. Si están los curas que se roban la limosna, están los empresarios, no vamos a decir que donde hay políticos corruptos hay empresarios corruptos. Esta cuestión no es esa cosa ingenua. Donde hay un corrupto, hay un corruptor. Y cuando la sociedad se corrompe de arriba abajo. Eso es lo dramático del Perú. Porque pensemos en Alan García, Toledo, Ollantumala, y hemos corrido todo el espectro político, y ahora Pedro Pablo Kuczynski, y esto termina en una pelea mafiosa
al interior de una familia que es la familia Fujimori, que están acusados además de ser grandes corruptos. Entonces, el problema de Perú, no, nosotros en Chile, pero nada que ver con Brasil, nada que ver con Argentina. Lo que no quiere decir que seamos perfectos, pero este es otro caso. Pero es un proceso, probablemente. Estamos sí. Iniciando aquí tal vez este proceso. Sí, pero también están habiendo medidas. Yo Sí. he sido muy crítico de muchas cosas de la presidenta Bachelet, pero creo que la acción de la Comisión Engel fue buena. Volvamos al caso peruano, por la cercanía que tenemos con Perú. ¿Qué consecuencias puede tener para nosotros? Para Perú ya escuchamos, como te decía, a Lucía Damet, y piensa que están en un camino muy difícil de saber cuál va a ser la solución, pero ¿a Chile le puede repercutir? ¿De qué forma le puede repercutir? Te lo pregunto porque tú eres un internacionalista también, entonces. Mira, lo primero que uno, si estuviera con un poquito de ánimo cruel, uno diría que los empresarios chilenos que durante los últimos 4 años han dicho aquí no se puede invertir, vamos a invertir a Perú, muestra la simpleza con que enfrentan y analizan los problemas políticos. Perú ha tenido una buena tasa de crecimiento, pero en muchos otros aspectos está a años luz nuestro. Es decir, los niveles de corrupción, los niveles de conflictividad social son mayores que acá. Y te diría que las tasas de crecimiento son buenas, pero el déficit fiscal es mayor que acá, levemente, pero es mayor. La deuda es mayor que acá. En consecuencia, yo creo que aquí va a haber una meditación del mundo empresarial, los mismos que andaban diciendo nosotros no vamos a ir a invertir a Perú. A mí me toca porque de repente me invitan a dar charlas, directorios de empresas, cosas por el estilo, porque yo soy un analista político y creo que eso es una función que uno puede hacer. Yo creo que tienen que pensar mucho de que Chile sigue siendo, no obstante la baja tasa de crecimiento que tuvo la administración Bachelet, no obstante el error que hubo en el cálculo del déficit estructural. Bueno, pero nosotros seguimos siendo un país muy, muy sólido, políticamente. Sí. Bueno, es para larga la discusión, porque la verdad es que cuando uno dice tenemos entre los multimillonarios del mundo a un presidente de la República, que todos sabemos que se hizo una fortuna en muy pocos años, y en la cual siempre estuvo en el límite, como le han dicho mucho, de la legalidad, la ilegalidad. En fin, cuando hay una explosión social en los últimos años, la ha habido, cuando surge un movimiento de tal convocatoria como No Más AFP, ¿no te hace prever de que este gobierno va a tener que enfrentar conflictos sociales muy severos, o piensas tú que los va a poder sortear? Bueno, yo creo que primero por razones casi de edad, ¿no? Yo creo que efectivamente Piñera, como todos sabemos, es un multimillonario. Pero en el año 1994 nosotros creamos una comisión de ética pública y me pidió el presidente Frey, yo era ministro secretario general de la presidencia, que la encabezara, estaba el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el Contralor, en fin, y planteamos la necesidad de un fideicomiso ciego. Ahí partió la primera vez que se mencionó. Los redactores de eso eran tipos bastante brillantes, Patricio Zapata, Alejandro Ferreiro, que trabajaban conmigo, eran mucho más jóvenes. Bueno, pasaron tiempo y no se hizo esto. Las leyes de financiamiento de la política se demoraron. La primera ley real de financiamiento de la política, pero muy débil, fue el año 2005 con Ricardo Lagos. Y la UDI se encargó de que estuviera a cargo de un cervel que no tenía diente. En consecuencia, fue un remedio de ley. No por culpa de Lagos. Pero yo creo que también hay que reconocer de que en esta vuelta Piñera tuvo que hacer un fideicomiso ciego. Y eso es bastante inusual en el mundo. Y habla, no digo que sea perfecto, pero habla bien. Yo creo sinceramente que este país tiene instituciones
y tiene una prensa independiente. Es cierto que muy concentrada, pero independiente. Hay un poder enorme de la radio. Ahí no podemos tener acuerdos. ¿Qué prensa independiente? Una prensa entregada, sometida absolutamente al mercado y a las leyes de... Bueno, pero esta radio... la radio cooperativa, tanta gente, pues. Lo de las radios te puedo aceptar, lo de las donde radios, se puede encontrar diversidad, sí, porque el mérito de la democracia es la diversidad, sí, no la independencia. Tienes también portales como CIPER. Hay cosas... Yo personalmente, a ti te consta, yo he tratado de crear medios alternativos, porque a mí no me gusta la excesiva concentración. Creo que ese es un cuello de botella que tenemos y que en algún momento determinado vamos a tenernos que preocupar, porque hoy día hay menos diversidad que en los años finales de la dictadura, cuando tú tenías análisis, estaba la revista Causa, en fin, se fue cerrando esto y hay que volverlo a abrir por sanidad, ¿me entiendes? Y fíjate que este gobierno está tomando algunas medidas al respecto que puedan ser auspiciosas para eso, como limitar la publicidad estatal a los grandes consorcios periodísticos, no incluirlos en muchas campañas de difusión. Mira, yo creo sinceramente que la publicidad estatal en Chile no es muy importante, pero debiera ser absolutamente transparente. No puede ser, por ejemplo, de que instituciones del Estado publiquen única y exclusivamente en el Mercurio y La Tercera y no publiquen en otros medios, ¿me entiendes? Y en consecuencia, el remedio para eso no es la manipulación por el gobierno, pero sí la transparencia. ¿Por qué puso ¿me entiendes? Exacto. Y también creo que en esta materia, bueno, nosotros también hemos cometido errores muy graves. Yo creo que, por ejemplo, hay que hacer un esfuerzo muy grande por Televisión Nacional. Después de todo, aquí partimos con una televisión universitaria. La televisión universitaria no la mataron las leyes, la mató el mercado. Se terminaron vendiendo todos los canales universitarios a grandes grupos económicos, algunos extranjeros. Curiosamente, uno de repente piensa que los medios extranjeros son más independientes que los nacionales, pero igual no me gustan. Y Televisión Nacional, de una televisión estatal como fue durante el régimen militar, pasó a ser una televisión pública. Hay que salvar esa televisión pública, porque si no quedamos muy encerrados, ¿me entiendes? Efectivamente. Bueno, yo no quería llevarte a este tema de conversación, porque se nos está agotando el tiempo, pero te quiero agradecer, Genaro, tu concurrencia aquí a Radio y TV Universidad de Chile. Salpicamos varios temas, pero, sí, así es. Pero se trataron, porque la verdad es que este concepto de la crisis del sistema de los partidos nos va a quedar gravitando, así como, bueno, la idea de que, aunque tenemos corrupción, no hemos llegado a los niveles de otros países hermanos que están sufriendo esta enorme crisis, por ejemplo, en Perú. Ahora, en fin, y hemos tratado el tema que a mí más me interesaba tratar contigo, que era el de la democracia cristiana. Claro, sin pedirte pronósticos, pero ¿tú crees que viene un quiebre definitivo? Es la última pregunta que te hago. ¿Tiene que producirse un quiebre definitivo en la democracia cristiana? Yo sé que estamos escasos de tiempo, pero mira, la democracia cristiana está en lo que, voy a ser pretencioso, Gramsci llamaba un equilibrio catastrófico. Hay una gente que controla el partido, controla la maquinaria, y hay otra gente que son grandes figuras públicas que no controlan la maquinaria. Si se quiebra eso, yo creo que la democracia cristiana está herida de muerte. Entonces hay que salvar esa convivencia. Y ese es por lo menos mi consejo. Tratemos en este cuadro de salvar la democracia cristiana, pero a través de un acuerdo negociado que nos permita un periodo de paz en el cual podamos reconstruir el partido. Y lo hago no solo por la nostalgia. Yo llegué al Partido Demócrata Cristiano hace 53 años. Yo venía junto con Jorge Arrate y con Ricardo Lagos, veníamos del Partido Radical. Sí. Salimos del Partido Radical. Ellos se fueron al socialismo, yo me fui a la democracia cristiana. Y seguimos amigos hasta el día de hoy. Pero mi punto es que
si la democracia cristiana no existiera, habría que inventar algo que estuviera ahí. Porque es muy malo un país donde no haya un centro político, un factor de moderación. Esa es mi impresión. Y yo estoy, por lo menos, no por nostalgia, estoy porque ojalá pudiéramos recomponer esto de la democracia cristiana. Y si no, bueno, mira, el abismo es grande para tragarse a todos los partidos. Bueno, muy bien, te reitero los agradecimientos, Genaro, por estar aquí en Radio Universidad de Chile y en nuestro espacio televisivo. Que te vaya muy bien y, en fin, veremos lo que pasa. Te invitaré nuevamente cuando se desarrollen más los acontecimientos. Muchísimas gracias.